Hola amigos, sacerdotisas, reverendos, cultistas de la lectura, todos ustedes sean bienvenidos con su servidor Arturo Gallegos en este día 18 de febrero, el día más hermoso del año. Así es, mi cumpleaños, para traerles una nueva reseña de un libro. En esta ocasión damos paso a la literatura policíaca con Leonardo Padura, un autor cubano contemporáneo, con su obra Herejes del año 2013, que, por cierto, me encontré en la biblioteca pública de la ciudad de Weimar, donde vivo, y que acabo de terminar. Por eso es que estoy haciendo la reseña en este momento, para que las ideas sigan frescas. ¿Qué les puedo contar del libro? Es una historia dividida en tres partes más o menos que se intercalan una con otra, sobre una familia judía exiliada en Cuba durante la Segunda Guerra Mundial, y es básicamente un drama generacional de esta familia, los Kaminsky, que me recuerda un tanto a la obra La casa de Jean Paul de Isaac Singer, ganador del premio Nobel, pero con un toque policíaco que le da a este autor Padura, que al parecer es el autor contemporáneo cubano más exitoso en el extranjero, al parecer. No sé cuál sea su situación en la isla, y que al parecer también ha tenido algunas declaraciones un tanto críticas con el gobierno cubano. Si alguien tiene más información sobre su postura política, por favor de comentarlo. En el libro, en realidad, hay una crítica velada, no al sistema de gobierno, sino a actos de corrupción aislados, podríamos decirlo así. Pero la historia se desarrolla más bien a través y alrededor del personaje principal, que al parecer es un personaje recurrente en las novelas de Padura, que se llama Daniel Conde, un ex policía, detective privado en la isla de Cuba, en La Habana, específicamente, que va a tener contacto con esta familia, los Kaminsky, para resolver un misterio que se va a tornar un tanto histórico, con figuras importantes históricas como Rembrandt y sucesos históricos como la expulsión de los judíos españoles, los sefardíes, y otras cuestiones que no quiero adelantar para que ustedes las descubran por sí mismos. Bueno, vamos a hacer algunas lecturas para que ustedes vean más o menos de qué va el libro. A mí lo que más me ha gustado es que Padura, a través de su relato, desmonta algunos mitos que hay alrededor de la comunidad judía, de la nación judía, sobre todo conspiranoicos, ¿no? De que los judíos controlan el mundo, controlan los bancos, controlan esto, controlan aquello, pues mitos casi de corte fascistoide, que algunos compañeros en la izquierda también, y lamentablemente a veces se tragan. Y bueno, esto por supuesto es mentira. La comunidad judía es como cualquier otra comunidad, un grupo muy plural de personas con diferente postura política, practicantes o no practicantes de la religión, etcétera, etcétera. Y creo que Padura lo hace muy bien, como también lo hace Isaac Singer en la mencionada obra La casa de Jean Paul. Bueno, vamos a hacer algunas lecturas para que tengan una idea de cómo es la descripción que hace Padura del personaje principal. Dice así: gracias, mi madre era cubana y mi padre polaco, pero vivió en Cuba 20 años hasta que se fueron en el 58. Algo en la memoria más afectiva de Elías Kaminsky le provocó una leve sonrisa. Aunque nada más vivió en Cuba esos 20 años, él decía que era judío, por su origen, polaco-alemán por sus padres y su nacimiento, legalmente ciudadano norteamericano y por todo lo demás cubano, porque en realidad era más cubano que otra cosa, del partido de los comedores de frijoles negros y yuca con mojo, decía siempre. Así que vemos aquí lo interesante de esta mezcla bastante cosmopolita de que hay algo que caracteriza a la comunidad judía desde su expulsión del territorio del reino de Israel. Es eso, ¿no? Su diáspora en muchos países que ha
que ha tenido combinaciones muy interesantes y que han dado ejemplos como los que describe el autor. Bueno, otra parte dice así: la paz y concordia que se vivía en Cuba, donde ser judío o dejar de serlo no parecía importarle demasiado a nadie, donde habían venido a confluir polacos, alemanes, chinos, italianos, gallegos, libaneses, catalanes, haitianos, gente de todos los confines, le entregó una plenitud que ni en sueños había imaginado ningún judío desde los tiempos remotos en que los sefardíes habían sido admitidos en Ámsterdam. Entre los judíos de Cuba, además, los había religiosos y escépticos, comunistas y sionistas, ricos y pobres, askenazis, sefardíes, unos días en guerra entre sí, otros en armonía, pero dispuestos casi todos y casi todo el tiempo a conseguir en aquel territorio propicio dos añoradas aspiraciones: tranquilidad y dinero. Como pueden ver ustedes aquí, el autor describe muy bien la pluralidad de la comunidad judía, que es un microcosmos en Cuba, pero que podemos ver estos ejemplos también en Europa Occidental, por supuesto. Bueno, sobre la relación del pueblo judío con su Dios, hay otras partes interesantes en el libro. Dice: hablaba, por supuesto, de su siempre polémica relación con el Dios de Abraham, pero sobre todo de aquellos episodios ocurridos durante el Holocausto, en los que tantos judíos asumieron como inapelable su suerte por considerarla una maldición divina o una decisión celestial. Un punto que se ha discutido mucho sobre si la religión judía propició que los judíos no prestasen la resistencia que debieron haber prestado, supuestamente por algunos politólogos, historiadores, a la masacre de la que fueron víctimas durante el Holocausto. Bueno, no podía concebir que, ya decretado su destino, muchos de ellos incluso colaboraran con sus verdugos o se prepararan casi con parsimonia para recibir el castigo, que fueran por sus propios pies sin intentar el menor gesto de rebeldía hacia los fosos donde serían ejecutados, que abordaran los trenes en donde morirían de hambre y disentería, se organizaran para vivir en los campos en los cuales resultarían gaseados. Y hablaba del modo en que la esperanza de sobrevivir contribuía a la sumisión. Interesante. La combinación de los poderes totalitarios de un Dios y de un Estado habían aplastado la voluntad de miles de personas, potenciado su sumisión y apagado incluso el ansia de libertad, que era para él condición esencial del ser humano. Pero después, estos practicantes de la religión judía reniegan pues de esta religión que para ellos había contribuido a su desgracia en algunos casos. Y hay algunos casos aquí en el libro que me parece también muy, muy interesante esa parte. Aún así, también se retrata la cólera y la ira que pueden, por supuesto, ejercer las anteriormente víctimas ante una injusticia que ya no puede ser tolerada, inclusive llegando a transformarse en venganza. Dice el autor: porque en las imágenes remitidas por su conciencia y a veces hasta su subconsciencia, le resultaba imposible conectar las facciones conocidas de los grandes responsables de la masacre con la cara del hombre concreto dedicado a amenazar, golpear, escupir, mancillar a los judíos, gozando de su gran poder para provocar pavor. El hombre sin facciones precisas que demasiadas veces en sus evocaciones apretaba el gatillo de una pistola hasta en la nuca. O sea, el victimario en la conciencia general del judío masacrado, víctima del Holocausto, es a veces un ente amorfo, sin cara, sin rostro, anónimo, pues, que se convierte en una intelequia a la hora de cometer esos asesinatos y esa brutalidad, y que muchas veces se corporea en la figura humana de Hitler, por así decirlo, o en Goebbels o Göring, pero que en la psique colectiva del judío, digamos que se convierte en algo etéreo, en algo intangible, que no tiene rostro. Y prosigue el autor: pero ahora, a diferencia de antes, para alimentar su abominación y sus dolores, había recibido una cara real, una mirada viva, la sonrisa mezquina de un individuo mientras tomaba 2 billetes de 20 pesos luego de embolsarse 10,000. Alguien que lo está básicamente
robando, que le está haciendo una jugarreta en el libro, una historia en la que lo están extorsionando. También tenía además y sobre todo la imagen de su propio rostro mientras le disparaba 2, 3 balas en el pecho o en la cabeza. ¿No decían los gángsters de las películas que en el estómago los plomos provocaban una muerte más lenta y dolorosa? Aquello representaba un nuevo, inesperado nexo con la violencia, la venganza justiciera y la muerte para la cual se había preparado, para la cual creía, no había nacido. Constituía una drástica aplicación de la bárbara ley del talión dictada por aquel mismo Dios despiadado que, en los tiempos del Éxodo, exigió a Abraham el atroz sacrificio de su hijo. Pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Había decretado la voz del cielo. Vida por día, repetía Daniel. A la hora de ejercer su venganza, este judío, Daniel Kaminsky, lo hace también en concordancia con la ley divina, así que se legitima él mismo a la hora de ejercer esa venganza en preceptos del Talmud, ¿no? de su religión. Y esto es interesante porque así como la religión abrámica quizá contribuye a la sumisión colectiva del pueblo judío, también tiene los preceptos necesarios para legitimizar una venganza, ¿verdad? Justificada. Bueno, esta es en la primera parte del libro. En la segunda parte, el autor viaja a la antigüedad, al mundo de la Ámsterdam de finales de la Edad Media, donde el renacentismo está floreciendo en todas las artes, en todos los ámbitos, y la comunidad judía siempre ha sido vanguardia en muchos de estos menesteres. Y en esa comunidad hay unos pintores que empiezan a poner en duda o empiezan a rebelarse contra la tradición sagrada de no pintar rostros humanos o figuras sagradas de Dios, la representación de Javé, el Dios judío, a so pena de convertirse en una idolatría, ¿verdad? Así lo dice la ley judía. Y en este sentido hay algunos pintores que por la habilidad que tienen y el gusto que tienen por decantar la realidad en el lienzo, empiezan a hacerse preguntas teológicas, inclusive hasta cabalísticas, sobre si es correcto o no representar artísticamente la realidad, sin tener como objetivo el culto a una figura sagrada, ¿no? Dice, me interesa, perdón, mi problema, como sabrás, es que no tengo ese tipo de marca, ni me importa que mi pintura sea brillante y armónica como quieren ahora. Me interesa interpretar la realidad, la naturaleza, incluida la del hombre, incluida la de Dios, y no los cánones. Me importa pintar lo que siento y como lo siento. Siempre que puedo, porque también hay que vivir. Sé que yo no estoy de moda, que los ricos no me ruegan porque los retrate, porque la moda la crean ellos. Y estos ricos de hoy no tienen el concepto de sus padres calvinistas. Ahora se quieren exhibir la riqueza, la belleza, el poder. Pues para eso han obtenido esas riquezas, para exhibirlas, claro. Se construyen palacios en los nuevos canales y nos pagan por nuestras obras, ya que, por fortuna, estiman que somos un medio de invertir esa riqueza y a la vez un buen modo de adornar esos palacios y mostrar los refinados que son. Fíjense cómo aquí se prostituye el arte para beneficio de la opulencia material, ¿no? Sobre esto mismo añade, él me pidió con todo detalle lo que quería ver y me paga para cumplir ese deseo. Y ya aprendí la lección. Sé muy bien que el estatudier no quiere exhibir en su palacio pies sucios ni pastores andrajosos recién salidos del desierto, como debió de haber sido en la realidad. No quiere vida, solo una imitación de ella que resulte bella. Por eso le pedí a Ert, un personaje, que hiciera su versión para luego yo retocar la mía con las soluciones que él encontrara. Escogí a Ert porque es uno de los mejores pintores que conozco, pero nunca será un artista. Y ahí está la prueba. Parece una obra mía, ¿no es cierto? eh,
Mira esos trazos, mira la profundidad de su claroscuro, disfruta con qué técnica trabaja la luz, observa y aprende, pero también aprende algo importante. No tiene el misterio del arte verdadero, es solo un encargo. Yo estoy copiando a Ert porque si así se debe pintar si uno quiere cumplir el deseo de un poder y ganarse esos florines que tanto necesita. Se detuvo concentrado en los dos cuadros y negó algo con la cabeza antes de decir, el arte es otra cosa. Y ya está bien por. O sea, como el maestro reconoce la prostitución del arte y la necesidad de algunos artistas de vender un arte, un pseudoarte que simplemente es un encargo, una representación, y dice ahí, encargada por un poder, o sea, un poder económico que emplea la mano de obra artística para básicamente comprar la voluntad artística de ese pintor y obtener simplemente un producto a la medida, ¿no? Otra parte muy bonita que me gustó es cuando uno de los personajes tiene relaciones sexuales con su novia y la tormenta, ¿no?, de pensamientos que está teniendo, pues por los preceptos religiosos. Dice, tomó el rostro de la muchacha entre sus manos y posó sus labios sobre los de ella para abrir aquellas puertas de sus vidas y provocar unas reacciones vigorosas que fueron incapaces de vencer a las preguntas que se agolparon en su mente ante la certeza de que la magia de aquel instante, la belleza de Mariam, sus palpitaciones, el endurecimiento de su miembro y la sensación de potencia que lo exaltaba también eran lo sagrado. Tenían que serlo, pues conducían a la esencia misma de la vida, a la comunicación más sublime con lo mejor que Dios le había entregado a sus. Qué bonito lo escribe aquí el autor en la simple lógica del ser humano, de cómo una relación natural no podía de ninguna manera eh, eh, agredir los preceptos sagrados, porque esa relación, ese ejercicio de la naturaleza que Dios mismo le había entregado al hombre no era nada sino la propia voluntad de Dios al haber puesto esas cualidades y esas posibilidades en el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué manera podía transgredir una ley sagrada? El hombre simplemente haciendo uso de lo que Dios le había otorgado en su cuerpo. Una parte muy, muy metafórica que se vela detrás de una escena de simple sexo, pero que va muy bien con la argumentación, con la discusión que el libro tiene detrás, que es toda la cuestión de la ley sagrada y las contradicciones en la mente humana, que de hecho me recuerdan también y pasan muy bien con el tema de la pintura, con la magnífica obra del autor turco, ¿cómo se llama? Ganador del premio Nobel, la obra se llama Me llamo Rojo ahorita se me va a venir la obra, donde un pintor musulmán en ese tiempo también no podía depictar profundidad en sus pinturas porque, acorde de la ley musulmana, una mezquita tenía que ser más grande que un caballo y un caballo tenía que ser más pequeño, más grande que otro objeto, no dependiendo de su tamaño real, sino de la importancia en la escala de lo que es sagrado. Entonces, el pintor musulmán se vuelve loco, ¿no?, cuando ve la técnica italiana del Renacimiento, donde depictan la profundidad, la tridimensionalidad de los objetos y sobre todo el realismo de lo que era el retrato en la pintura. Y es una discusión también muy interesante donde uno de los pintores llega al extremo de inclusive cegarse, ¿no? Se ensarta un pincel en los ojos para no poder blasfemar viendo esas pinturas que eran, pues, a todas luces, herejías, ¿no? Depictando la realidad. En lo que decían los preceptos musulmanes, tú no puedes depictar la realidad porque de esa manera te considerarías un dios que puede crear objetos reales. Bueno, ahorita me voy a acordar del autor Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, Me llamo Rojo. Por último, la última parte del libro está un poco más floja, se da en la realidad, en la contemporaneidad cubana, donde hay una desaparición de una joven que es una emo. Me da mucha risa como el autor
explica qué es lo que es emo y uno que creció en el ambiente del punk rock en los tiempos cuando el emo se puso de moda, pues le parece muy chistoso toda esta descripción que hace el autor, que es bastante buena para alguien de su edad que seguramente no creció en ese tiempo, pero me gusta cómo lo retrata él vis a vis la realidad socialista de la Cuba actual. Dice, aquella noche, refrescada por la lluvia vespertina, la calle estaba desbordada de jóvenes, una calle donde se reunían los punks, los metaleros, etc. De un primer vistazo, Conde, nuestro investigador privado, comprobó que la mayoría eran adolescentes casi impúberes y que todos parecían haberse disfrazado para un carnaval futurista. Había círculos humanos alrededor de algunos dedicados a tocar sus guitarras, muchachos que deambulaban en uno u otro sentido del paseo central de la avenida buscando algo que no encontraban o tal vez no buscaban nada. Otros más, sentados en la tierra, sin duda húmeda por por aguacero de la tarde. Se pasaban la botella plástica de 2 litros de un líquido oscuro de aspecto pringoso, al parecer de alto octanaje, como los que nos pasábamos nosotros, nuestros amigos, el Tonaya con refresco de toronja. Unos vestían ropas ajustadas, otros pantalones anchos. Estos llevaban crestas de pelo engominado en las cabezas, brazaletes de verdugos medievales en las muñecas, cadenas con candados en el cuello y aquellos aros en las orejas, labios pintados y ropa rosada, hastiados y alineados de una jerarquía opresiva, aburridos de todo, autoexpulsados, obsesos, anatómicos y musicales, de apariencias asexuadas, cándidos, irritados, militantes, tribales, anarquistas sin banderas, buscadores de su libertad. Más que por una calle de La Habana, Conde sintió que caminaba por Puerto Marte, por supuesto sin Hilda, pero aquello era La Habana, una ciudad que por fin se alejaba de su pasado y entre sus ruinas físicas y morales prefiraba un futuro imprevisible. Bueno, una juventud que dentro de un sistema socialista o capitalista tiende a buscar un nuevo paradigma de crear su propia realidad y es algo que a todos nos tocó seguramente vivir. Y aquí creo que termino con el título del libro, Los herejes, ¿no? Los herejes que es lo que retrata este libro. Nos tiene a 3 personajes en 3 realidades distintas, un judío renegado de su religión, exiliado en La Habana y que la tragedia del holocausto lo ha hecho reimaginarse, reidentificarse con una nación que le era completamente extraña como la cubana. Un pintor de la Edad Media que contra los preceptos canónicos del judaísmo ortodoxo de la comunidad sefardí en Ámsterdam rompe estas leyes sagradas, se convierte en un iconoclasista, bueno, un destructor de íconos y empieza a utilizar técnicas que estaban prohibidas, convirtiéndose en un hereje, y a la vez la chica de la última historia, Judith, es una emo, que a la vez en cierta forma es un hereje de la sociedad porque no sigue los cánones predispuestos, los preceptos a la que todos, digamos, de alguna forma nos hemos puesto de acuerdo en una cierta suerte de contrato social sin firmarlo, ¿no? Algo etéreo, un contrato que no existe, pero que el uso y la costumbre más o menos nos han amarrado a ella, ¿no? A este contrato inexistente. Entonces, en resumen, es un libro entretenido, creo que es un tanto largo para lo que lleva. 500 páginas me parece excesivo. A mí las 2 historias primeras me gustaron, sobre todo la primera. La tercera, con la chica esta emo, está un tanto floja. Al final las historias se entrelazan, pero el final lo puedes ver a 3 kilómetros de distancia, tampoco es muy sorprendente. No es mi tipo de literatura, la novela policíaca no es realmente algo que a mí me guste mucho, a menos de que sea en un contexto que tenga alguna relación interesante para mí. No creo que vaya a seguir leyendo de este autor, pero si lo de ustedes es la historia policíaca en el contexto latinoamericano y con rasgos históricos, pues creo que Padura puede funcionar muy bien. Les invito a que se inscriban a mi canal, que me dejen sus comentarios si han leído a Padura, si conocen su postura política, y les deseo un
feliz cumpleaños mío y hasta la próxima. Saludos, adiós.